Bueno, para afrontar este tema del anexionismo con los Estados Unidos, pues hoy tengo un invitado nuevo, un rostro nuevo de honor. Y es el guajiro natural del mismísimo corazón del Escambray, la Biblia escambrayana, el señor Nelson Machín Viera, escritor y revisionista de la Revolución Cubana. Bueno, guajiro, buenas noches, ¿cómo estás? Ahí estamos, hombre. Eso de nuevo está bueno, ¿no? Me agrada, pero ya tú sabes que ya uno va dejando de serlo. Nuevo para los... quería decir que eres un rostro nuevo para las personas que nunca te han visto, porque quizás este video es nuevo para las nuevas personas. Bueno, guajiro, pues, coño, como siempre, un placer y un honor siempre conversar contigo ciertos temas. Bueno, contigo siempre es bueno conversar todos los temas, pero sobre todo los temas que tienen que ver con la historia de Cuba, con la desgracia de Cuba y con todo lo que tiene que ver con el dolor de Cuba. Y hoy hemos escogido el tema anexionismo. ¿Qué cosa es para ti el anexionismo? El anexionismo, tremendo dolor, pero futuro. Eso sería comida para hoy y hambruna para mañana. Concuerdo. Pero los cubanos no captan eso por el desespero que tienen y prefieren el anexionismo y no una guataca. Porque los anexionistas lo que tendrían que llevar para Cuba son herramientas para que los cubanos cultiven la tierra, que la lluvia, que Dios se la riega. Pero no quieren pensar en eso, solo quieren soluciones externas porque no tienen ni idea de lo que son los Estados Unidos, de lo que es los Estados Unidos. Además, lo más fácil es que alguien me diga ahí un país en este mundo que los Estados Unidos haya hecho feliz. Y ya yo me callo la boca y entonces pienso que Cuba será la excepción. Y entonces lo que pasa es que somos un pueblo enfermo. Con nosotros acabaron. Y basta ver en las redes sociales, la gente cómo ofende con ese tema y que poquitos saltan de eso porque todo el mundo sigue en la misma conga del anexionismo. Porque Fidel nos enseñó a amar a los Estados Unidos aplicando psicología inversa y entonces todos creemos que la solución está allí. Y claro, a mí nadie me puede hacer cuento porque yo viví allí. Existí allí. Y hay elegantes que dicen, no, este tiene influencia del Partido Socialista de España. Y si supieran, y te lo juro por mi madre, yo no me sé el nombre de más de 2 políticos españoles, compadre. No te creo. De uno seguro que creo que es el presidente y de otro creo que hay otro que que es de apellido Feijóo. Ya fuera de ahí, ninguno. No sé más nada. Porque yo no tengo televisión ni me preocupa estas cosas. ¿Por qué? Porque sé que todo es mentira y por encima de todo sé cómo funciona el mundo. Entonces yo no me voy a preocupar ni me voy a poner a ver cosas que sé que son mentiras, ¿sabes? Ahora mismo con esto que ocurre en Irán, para mí tú eres un especialista en ese tema. Y yo te pregunto a ti todas las mañanas y todas las noches que cómo va la cosa. ¿Por qué? Porque yo no tengo forma. Y luego te pones a leer las redes sociales y parece que Donald Trump es Rambo. Sí. Está metido en Irán acabando con todo el mundo. Y la gente ni se imagina qué cosa es lo que es Irán. Ya. No se lo imaginan. Ya, para empezar. Eso es para empezar. Pero yo no quiero hablar de Irán ahora porque ese es un tema que también está muy actual. Yo quisiera hacerte una pregunta porque primero, antes de hacerte esta pregunta, darle las gracias a los nuevos lobos que se están inscribiendo, que son todos lobos que vienen de tu manada y que están compartiendo manadas. Y entonces decirles muchas gracias. Ustedes son pocos, pero siempre son buenos. Y le voy a hacer una pregunta al profesor Nelson Machín Viera. Yo sé que a usted le gusta mucho. Yo sé que estos son los últimos momentos que voy a tener para hablar con mis colegas cubanos. Oye, profe, que cada vez que yo veo a ese hombre hablando me parece que tiene un palo por el culo que le llega hasta la garganta. La pregunta... Mira, ahí tú tienes una contradicción. Que ese tipo lo sacan de la cárcel
supuestamente, ¿no? Porque para mí no estaba en ninguna cárcel, y se lo llevan para los Estados Unidos. Entonces, muchos cubanos que son devotos, feligreses, como quiera decir, de Donald Trump, y desprecian a este hombre con razón, pero no dice, coño, este me trajo al enemigo para acá. Sí. Es decir, que su ceguera, Trump puede hacer lo que quiera, que no hay problema, lo van a seguir queriendo igual. Ya. Bueno. Entonces, brother, nosotros somos un pueblo fanático, enfermo. Yo veo cada cosa ahí sobre el anexionismo. Incluso muchachitas o muchachitos jóvenes que no saben de lo que están hablando. No saben de lo que están hablando, porque para hablar del anexionismo de Cuba, lo mejor sería compararlo con Puerto Rico, que por cierto, este desprograma lo inspira, que también yo ayer haya colgado un video hace un par de días con el tema este de Puerto Rico. Queridos amigos y anexionistas enemigos, hay una versión muy falsa entre los cubanos sobre lo que es Puerto Rico. Haya colgado un video hace un par de días con el tema este de Puerto Rico, porque no es lo que nosotros imaginamos. De hecho, yo siempre me preguntaba, ¿por qué la gente de Puerto Rico se va a vivir a los Estados Unidos si en esa islita la vida tiene que ser maravillosa y mejor que en los Estados Unidos? Y si supuestamente las cosas de los Estados Unidos apoyan a la gente que vive allí, pues la vida tiene que ser maravillosa en Puerto Rico. Y no es el caso. La gente se va para los Estados Unidos porque la vida en Puerto Rico es imposible. Han acabado con Puerto Rico y la gente no quiere entender eso. Los cubanos creen que rápidamente tildan de comunista al puertorriqueño que les diga la verdad. Porque ese es el golpe bajo, tildarlo de comunista. Profe, estoy plenamente de acuerdo contigo. Hay una cosa curiosísima que yo quiero ver si tú eres capaz, en tu inmensa sabiduría, de aclarármela. Yo no entiendo cómo es posible que cubanos que ya viven en los Estados Unidos, ¿no? En Miami, específicamente en Miami, puedan asociar los dos términos, o sea, puedan asociar el término anexionismo y patria. O sea, ¿cómo es posible? Explícame eso, a ver si tú logras explicármelo. ¿Cómo se puede definir una persona patriota, un cubano de Miami patriota que abogue por el anexionismo de Cuba hacia los Estados Unidos? ¿Cómo es la cosa? A ver, explícame eso. La respuesta parece complicada, pero forma parte de las conversaciones que tengo conmigo. Mira, eso lo puedes ver reflejado en los cubanos nacionalistas que andan con una bandera anexionista. Ya que más tú quieres. Es decir, que es una contradicción, pero aparte Fidel los preparó tan perfectamente para eso, para que se fueran para la Florida. Y la Florida les creó, los Estados Unidos le crearon las condiciones de tal manera en la Florida para permitirles, independientemente de todos los sacrificios que tienen que pasar allí, que muchos lo niegan, se le crearon las condiciones para que se sintieran como en Cuba. Y entonces, porque para mí lo mejor de los Estados Unidos es la Florida, es decir, que el clima es fatal, pero si vamos a hablar de lo que es una vida que pudiera considerarse mínimamente alegre o similar a lo que era Cuba, pues es la Florida. Y entonces yo creo que muchos cubanos allí no son conscientes de que están fuera de Cuba. E incluso muchos van de otros países, se mudan para allí para estar cerca de Cuba. Y entonces creo que no son conscientes de que están fuera. Luego los cubanos tenemos una autoestima tan grande que nos las enseñó Fidel, nos las metió Fidel en la cabeza, que creemos que lo merecemos todo y que todo el mundo tiene que respetarnos y todo el mundo, y que esa
esa anexión es precisamente a su patria. Ellos se sienten estadounidenses, incluso se sienten más estadounidenses que cubanos. La mayoría, porque basta escucharlos. No pueden renunciar a su lenguaje y a sus cosas, pero piden esta desgracia para Cuba de una manera totalmente absurda, es decir, y sin análisis, porque sobre este tema he hecho unos análisis que yo digo, Dios mío, ¿cómo sería esa anexión? Que eso lo vamos a tocar aquí, si tú me lo permites. Claro. Pero a mí lo más que me gusta es que la comparen con lo de Puerto Rico. Por ejemplo, hay un ejemplo importante. Hace poco mataron en Cuba a unos muchachos que entraron en Cuba. Esos muchachos estaban en contra del anexionismo. Por eso no oyes hablar de ellos en ninguna parte. A los 2 días ya nadie hablaba de ellos. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los medios, de todo está trabajando para ese anexionismo. Todos son masones o del G2 o la misma o las dos cosas juntas. Y entonces están trabajando para que se produzca esa especie de anexión que la verdad que no sé cómo la van a hacer, porque es una papa caliente increíble. Incluso esto creo que estaba premeditado desde el momento en que meten a Marco Rubio ahí en donde está metido, ¿no? Porque esa gente, la gente se cree que mucha capacidad, mucha inteligencia, muchas cosas. La gente lo propone para presidente de Cuba. La gente no sabe ni siquiera que salió huyendo de Batista, su papá. Salió huyendo de Batista, no del comunismo. Y Marco Rubio ha vendido su figura como alguien que se enfrenta a un comunismo que su familia sufrió en Cuba. Él no lo sabe, porque Batista era comunista, pero eso él no lo sabe. Él habla como si se refiriera a lo de Fidel Castro. Claro. Y entonces hay gente que dice, no puede serlo porque no nació en Cuba. Mira, los Estados Unidos le han metido a Cuba 2 presidentes, uno que nació en New York, el hijo de Carlos Manuel de Céspedes, y Batista, que era colombiano aquí en Pekín. Mira, los Estados Unidos hacen Cuba lo que le da la gana, pero hay algo que no quiero olvidar. Dale. Es que Cuba está anexada a los Estados Unidos. La gente no se da cuenta de eso. Yo creo que lo que deberían de preocuparse en realidad es por hacer libre a los Estados Unidos, separarlos de Inglaterra y de la Reserva Federal, porque los Estados Unidos no incluyen. Mira, mencionaste lo de los muchachos que venían, que vinieron, que fueron a hacer lo que iban a hacer, y que no se habla de eso. De eso no se habla, pero la prueba, una de las pruebas de que eso que tú dices es verdad, que una de las novias, no sé si es la novia o la esposa de uno de los que mataron en esa corrida, denunció y lo dijo públicamente. No quieren hablar de lo que pasó, porque ellos fueron a liberar a Cuba de verdad, o sea, no anexarse. Ella dijo así, y ese video, eso fue un video que ella hizo ahí, que yo lo vi en Facebook. Están silenciando, sí, más o menos una cosa así. Están silenciando, están callando, no me van a callar, no van a lograr callarme, porque yo sé la verdad sobre por qué fulano, que ahora no me recuerdo el nombre, salió para Cuba a liberar a Cuba. No sé qué. Sí, ella salió diciéndole, y ese video desapareció. No lo viste, ese video lo viste ese momentico y ya. Mira, yo tengo por ahí una serie de daticos de esto de como nosotros le llamamos, de la lógica, ¿no? Y a este muchacho lo enredaron precisamente para desaparecerlo. Ya. Entre lo que hay en los Estados Unidos y lo que hay en Cuba. Es decir, a ese muchacho lo metieron en una trampa precisamente por estar en contra del anexionismo. Y yo digo, a mí me duele, yo digo, si ese muchacho hubiera conocido lo que yo hago, y modestia sin aparte, hubiera ni modestia vivo, ni nada, claro, estuviera vivo, eso es lo que digo. Seguro. Porque ese muchacho no sabía lo que pasa ni en Cuba ni en los Estados Unidos. Y el pobre, pues bueno, fue víctima de la pasión. Sí. Encima poeta, los poetas, yo me acuerdo cuando yo era poeta, ¿no? Que somos apasionados, ¿sabes? Yo cuando supe cómo funciona el mundo no puedo hacer ni poesía. ¿Te crees? Esto es una barbaridad, compadre. A mí me cuesta hacer canciones
A mí me cuesta componer canciones. Ya a mí me cuesta componer canciones. Y más conozco el mundo, y más escucho, y más me informo, y más me meto adentro de lo que es la mierda de la desinformación y la manipulación de la información occidental, como le llaman aquí en Italia, pues menos deseos todavía tengo de componer y de hacer música. Lo que pasa es que después digo, ellos no van a poder conmigo. No van a poder. O sea, yo tengo que ser yo, independientemente de eso. Y lo que pueda... Seguro. Una cosa curiosa que me llama muchísimo la atención. Tengo muchos amigos en este bajo de la necesidad. Amigos no. Tengo, sí, muchos conocidos, para hablar con propiedad, que están metidos en esto del anexionismo como si el anexionismo fuera la panacea. Y entonces yo me pregunto, primero que todo, no saben que viven en una realidad de cartón, de plástico. Porque es que es imposible, compadre, que tú hayas nacido en Cuba. ¿Cómo es posible que tú puedas decirte patriota y abogues porque los Estados Unidos o cualquier país bombardee, compadre? Bombardee tu tierra, pero es que tú no sabes lo que van a pasar en esos bombardeos. O tú piensas que ellos van a llegar y van a hacer como hicieron como Jamenei, la mansión de Jamenei, van a ir a la mansión de Díaz-Canel. Mira, en primer lugar, este Díaz-Canel, pobre diablo, no merece ni un misil de los Estados Unidos. Esos misiles cuestan 2 millones. Los Tomahawk cuestan 2 millones y medio. Esa gente, para matar una familia entera y un líder religioso, haciéndole un tremendo favor al mundo chiita, porque gracias a ese bombardeo, eso fue un genocidio. Gracias a ese genocidio, ellos lo que hicieron fue que unificaron aún más al mundo chiita en contra de los sionistas israelíes y en contra de los mismos Estados Unidos de América. Porque lo que no saben todos estos imbéciles de Miami, porque yo tengo que decir que son imbéciles, porque una persona con 2 dedos de frente nada más, tiene que saber lo que está sucediendo. Entonces, tú imagínate que un misil Tomahawk caiga en el centro de La Habana. Vaya, yo les pongo esos ejemplos a ustedes que me están mirando. A ver, imagínense una ciudad. Teherán tiene 7 millones y medio de habitantes. Vamos a empezar por ahí. Irán es un territorio que tiene 8 millones y medio de kilómetros cuadrados. Solo la costa del Mar Pérsico tiene 1.750 kilómetros de punta a rabo. Solo la costa del Mar Persa. Entonces, compadre, ¿cómo tú vas a pensar que una isla que tiene 111.000 kilómetros cuadrados, con una ciudad como La Habana que tiene 2 millones de habitantes, que yo creo que ya ni llega a 2 millones, va a aguantar el bombardeo que está aguantando Irán o Teherán? Tú explícame en qué cabeza cabe eso, compadre. Que a La Habana, no, y que no piensen que a La Habana la han bombardeado con inteligencia, porque La Habana ha sido bombardeada, La Habana está derrumbada y ha sido con inteligencia, con un trabajo de inteligencia. Bastó con poner a Fidel y que le quitara la ferretería a los propietarios. Ya no tienes con qué reparar una casa. Y luego que les enseñaran a los cubanos, hasta con una canción, a hacer barbacoas. Sí. Partieron todo por la mitad, ¿sabes? Y entonces es que todo ha colaborado para destrozar a La Habana, porque los Estados Unidos le tienen mucho odio a La Habana, en este caso los ingleses. Todo lo que España hizo, amén de los defectos de España, lo que sea, todo eso, igual que en Filipinas, por eso bombardearon Manila, porque Manila tenía mucho en común con La Habana, porque esta gente son así, y los cubanos no se dan cuenta del desprecio que ellos sienten hacia nosotros. Además lo han demostrado. Lo dicen. Una base naval ahí, dejando a los cubanos morirse de hambre, y queriéndolos sacar. Es decir, porque si Fidel Castro fuera el enemigo de verdad de ellos y de verdad existiera ese bloqueo, no dejaban salir a ningún cubano para los Estados Unidos. Seguro. No lo dejaban, ni Fidel lo dejaba, ni ellos lo recibían, pero eso era un negocio. Porque estamos hablando de capital humano, de recursos humanos para hacer la Florida con dinero del narcotráfico. Y Fidel fue ahí de los que invirtió, y el jefe de personal, y también el jefe de personal militar, mariscal de campo del clan Rockefeller, para invadir países. Fíjate que los países que los Estados Unidos no invadió, que hablaban español o portugués,
ahí utilizaban a los cubanos, con algunas excepciones como podemos nombrar a Etiopía. Ahí utilizaban a los cubanos y el fanatismo es tan grande que hay un grupo de cubanos por ahí en el Facebook que estuvieron en la guerra de Angola. Y cuéntale estas cosas para que tú veas que te comen, que esto no puede ser cierto, que ellos fueran a Angola a abrirle las puertas a 17 corporaciones estadounidenses y a proteger petróleo. No lo pueden creer y no comparan cómo está Angola hoy en día con respecto a Cuba, ¿sabes? No lo comparan, eso no les viene a la mente. Y entonces esos mismos cubanos son los mismos que te encuentras en la Florida. Es decir, los mismos anexionistas, el fanatismo es el mismo. Mira, Elito, yo me acuerdo cuando yo estaba en Checoslovaquia, que esto es para dedicarle 10 horas. Cuando yo estaba en Checoslovaquia, los cubanos allí sufrían, brother, los cubanos sufrían y las cubanas, yo era traductor, y yo no sé cómo a mí no me expulsaron de ahí porque me convertí en una especie de defensor de los cubanos sin saber lo que estaba haciendo, ¿eh? Y me gané el odio tanto de los cubanos como de la parte eslovaca, porque eso estaba dividido todo lo tenían ellos dividido, los checos por un lado y los eslovacos por otro, aunque era un solo país que se llamaba Checoslovaquia y luego sí se dividió. Que por cierto, los cubanos somos como dos países, la Florida y Cuba es como un solo país, eso es una realidad. Y entonces, si un día hubiera un cambio de esto, los de la Florida van a ir a Cuba a esclavizar a los cubanos de Cuba que no tienen dinero, como hicieron los alemanes de la RAFA con los de la RADA. Todas esas cosas ocurren, que esas cosas no las piensa nadie. Y entonces lo que te quería decir de Checoslovaquia, estos cubanos y cubanas, yo era jefe, varias veces fui jefe de grupos de cubanas, que cuando tenía el grupo menos de 50, el jefe y el traductor eran uno solo. Y eso me tocó a mí muchas veces, sobre todo por lo que las respetaba. Las respetaba, ponía unas líneas ahí para evitar lío, porque allí el sexo era en una abundancia desenfrenado. alucinante. Y claro, no es que es una cuestión de respeto, ¿me entiendes? Porque me acuerdo una vez, este dato está bueno, sustituía a un tipo ahí de Santa Clara, que el tipo era precioso, ¿sabes? Y entonces, me dan ganas de decir su nombre, pero no lo voy a decir. Entonces el tipo, cuando yo lo vine a sustituir porque lo expulsaron para Cuba, en el grupo habían 50 muchachas. Y el tipo me dice, Nelson, te voy a dar un consejo. Si te enredas con una, tienes que enredarte con todas. Porque si no te hacen la vida imposible. Y entonces le digo, oye, compadre, ¿y tú te enredaste con todas? Dice, sí. Dije, sí. Y entonces en eso pasa una, bueno, que no estaba agraciada por la vida, que estaba muchacha, ¿sabes? Escachada. Ya ven los leones y se lo piensan. Y entonces digo, le digo al socio, oye, compadre, y a ese también le metiste mano y dice, te dije que a todo el mundo. No, chico, es que ese amigo tuyo era un campeón de tururo y de mambo, como se dice. Tú sabes, Sí, tú sí, sabes que sí. esa frase, campeón de tururo y de mambo, esa es una frase de Pérez Prado. De tururo y de mambo, esa es una frase de Pérez Prado. El tipo era un campeón de tururo y de mambo. Él decía que Benny Moré era un campeón de tururo y de mambo. Entonces, Allí dime, este hombre tenía Checoslovaquia. un harén montado. Pero bueno, no era eso eso no era lo importante de lo que te estaba diciendo. No, pero Lo sí. importante es lo cruel que fue la parte eslovaca con esos cubanos. Pero dura, esos cubanos eran esclavos, brother. Y bueno, yo también entre ellos. De hecho, ¿tú sabes cuántas horas era mi horario de trabajo? ¿Cuánto? 24. A la hora que a mí me llamaran, tenía yo que estar donde me llamara alguno para traducir. Y entonces, estos muchachos que tanto sufrieron allí, y sufrieron de verdad, y muchachas, hoy en día tienen un grupo de Facebook que dicen que se sienten eslovacos. Eso es. Entonces, los cubanos quieren ser cualquier cosa menos cubanos. Menos cubano. Sí, sí, sí. No, se pegan a cualquiera, se quieren pegar a cualquiera. Lo que no quieren pegarse es una guataca con la felicidad del campo, compadre. Cuánto yo envidio el poder estar en Cuba, en un campo de Cuba, no en la ciudad comiéndome los mocos,
que no hay ni agua. La gente no tiene agua y Cuba llena de ríos. Eso no cabe en la cabeza, compadre. Eso no cabe en la cabeza. Pero es triste la furia, o sea, esto es triste y es curioso. Primero es triste ver cómo los cubanos perdemos tan fácilmente la dignidad. Esta es la primera cosa que es triste, o sea, porque yo no me imagino, compadre, no me imagino ningún otro país, no me creo más patriota que nadie, yo no creo, no. Yo simplemente nací en Cuba y nunca fui comunista y nunca fui socialista y no me gustara, bien, en fin. Pero yo no me imagino, compadre, un país atacando, bombardeando, porque la gente habla tanta mierda. Porque después que eso, vamos a suponer, en el remotísimo caso de que los Estados Unidos de Norteamérica decidan invadir una colonia o una provincia suya. Es como si los norteamericanos le cayeran a bombazo a Puerto Rico. Cuba es lo mismo, lo único que Puerto Rico es un tipo de realidad diferente. Son dos laboratorios globalistas, realidades diferentes. Sí. Cuba es un lugar que se creó para el control de la población, el control social, o sea, para demostrarle al mundo cómo se puede controlar al mil por mil una población. Y Cuba es una isla perfecta para eso. Esa es una. Pero la otra cosa es que yo digo, en el remoto caso, remotísimo, que esto sucediera, después que esa gente llegue y bombardeen toda la isla, ¿tú crees que ellos la van a reconstruir? O sea, reconstruir de verdad un lugar bombardeado, asediado, atacado por fuerzas militares de verdad, como las norteamericanas, es una cosa, es un desastre tan desastroso, valga la redundancia, que yo no entiendo cómo a ti te puede caber en la cabeza. Porque además, yo les voy a decir a ellos, a estos anexionistas, mira, tú sabes por qué los Estados Unidos no atacan Cuba. Simple. Además de todo lo que hemos dicho, de que no, porque Cuba es una provincia de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque ellos no quieren hacerse cargo después de la reconstrucción, loco. Después que tú entras en ese baúl, tú te metes en eso, tú tienes que hacerte cargo de Cuba y los 10 millones de cubanos que viven allí. Eso es otro gasto más. Ellos no quieren gasto. A ellos lo que les conviene es que esa gente vaya para la Florida a ser esclavos de sus bancos, cartas de crédito. Dime. ¿Tú te imaginas una Cuba sin el control de los comunistas que están puestos allí por los Estados Unidos? Incluso, ¿para qué van a ir a coger a Díaz-Canel si Díaz-Canel ha ido a New York y no le han hecho nada? Normal. Entonces, lo normal es que no hay ganas de pensar. Todo es lo que nos cuenten allí por la televisión. Entonces, tú te imaginas esa Cuba libre, como dicen ellos, y que por lo primero que van a hacer todos los cubanos que están dentro de Cuba es irse para los Estados Unidos. Claro. Cuando Mariel, que fueron, para mí fue mucho más del número que se dice, pero vamos a ponerle uno, en mi número, yo pienso que fueron como 300,000 cubanos, aunque ellos tengan que 120,000 y esas cosas. ¿Tú te imaginas el lío que se formó allí? La discriminación de los cubanos hacia los que llegaron por el Mariel. Que por el Mariel es verdad que se fueron delincuentes, pero se fueron gente muy decente también. Sí, claro. Más decentes que indecentes. Y óigame, eso creó grandes problemas allí en los Estados Unidos. Y entonces tú imagínate hoy en día todos estos cubanitos, que hay muchos buenos, pero hay una mayoría que la deformación es total. Que se aparezcan de pronto en la Florida porque está anexada a Cuba y ya tienen documentos para irse para allá. Óigame. Y puede ser que los Yuma le hagan eso a los cubanos, sí, para fastidiarlos más. Sí. Porque es lo que están pidiendo. Entonces, si tú lo pediste, después no digas que no. Y los Yuma lo que quieren es el caos en su mismo territorio. Y esclavos, gente, porque entonces la gente tiene que trabajar más, porque al llegar más mano de obra barata, pues los salarios bajan y se les forma un lío allí alucinante. Pero ¿qué quieren los cubanos que están fuera? Esto son mis análisis que hago así solito. ¿Qué es lo que quieren? Mira, el cubano es un ser que Fidel nos metió en la cabeza, en el cuerpo y en todas partes, la ruina, la pobreza. Y tenemos un complejo de inferioridad del carajo, que en realidad la mayoría es inferior. Así que tienen bien el complejo, que no les queda mal.
La Entonces, ¿qué es lo miseria. que quieren? Pues llegar a Cuba y a exhibir las cosas que tienen, que es lo que hacen los que hoy en día van. Pero una cosa es ir y luego también, si esa situación se creara, que más que el anexionismo, más que servir para que Cuba sea libre y esas cosas, sería una especie de garantía para saber que el Partido Comunista no se va a meter contigo y que tú podrás invertir en Cuba. Entonces, si lo que tú tienes en los Estados Unidos lo vendes y llegas a un país en ruina a comprarte un terreno, eh, por ejemplo, ¿no? Para hacerte un edificio y vivir del alquiler o un hotel, lo que sea, porque no necesitarías mucho dinero, con lo que no puedes invertir en los Estados Unidos, si puedes, si pudieras invertir en esa Cuba que ellos se imaginan, pero no analizan la repercusión social que puede existir en ese tipo de negocio que se quieren inventar ellos en Cuba y no sopesan un posible equilibrio. Y ahí es donde caería la mano de obra. ¿Quién va a ser? Pues cubanos que están dentro de Cuba. Y no le van a pagar lo mismo que se paga en los Estados Unidos. Y luego cuando los cubanos se vean alquilando una casa por una barbaridad de dinero, porque los cubanos no quieren monte, los cubanos quieren ciudad y fiesta. Luego, ¿quién le garantiza a todos esos cubanos de un día para otro una policía? Porque los que están en el exilio quieren que lleguen a Cuba matando a los policías, matando a toda la gente del partido. Es decir, la matadera es grande. El ejército. Matando al ejército. ¿Y cómo tú vas a crear un ejército? ¿Cómo tú vas a crear una policía? ¿Qué haces con los presos? No estoy hablando de los políticos que los suelten. Pero ¿qué haces con los presos comunes? Asesinos que hay en las cárceles de Cuba, violadores feroces. ¿Qué tú haces con toda esa gente? ¿Quién, si salen huyendo los guardias de prisiones, quién cuida a esa gente? Es decir, no se imaginan el lío. Hay gente que me dice, bueno, ¿y cuál es la solución? Yo tengo un libro por ahí que regalé, que la solución puede parecer infantil, pero cada uno al leerlo pues puede tomar su idea de cómo enfocar estas cosas. Imagínate la droga después en Cuba, entrando por todas partes, como en los Estados Unidos, que no me pueden tapar el sol con un dedo, porque si los Estados Unidos tienen más de 50 millones de indigentes tirados en los puentes, debajo de los puentes, que los cubanos esto lo justifican, dice que son vagos, que son drogadictos. En los Estados Unidos usted mete un resbalón y ya está perdido ya. Si no te ayuda un amigo, estás perdido para siempre. Y entonces los cubanos todo esto lo justifican en su complejo de yanqui y para poner a los Estados Unidos por encima de todo. Imagínate tú los cubanos que están dentro de Cuba, que están acostumbrados a una medicina que parece gratis, independientemente de ahora que es un desastre, pero están acostumbrados a eso. Cuando tengan que ir a un médico y largar la mitad del salario, no soportan cuando tengan que pagar impuestos, cosas que los cubanos no conocen, que si lo vienen a ver bien, nadie paga más impuestos que los cubanos, porque no te los quitan, no te los dan, es decir, no te dan el dinero para eso. Pero los cubanos de esas cosas no entienden nada. Y entonces, en lugar de preocuparse por una educación para los cubanos de dentro, para que asimilen bien las cosas, lo que están es asusando y mandándolos a que se tiren a la calle para crear ahí la coyuntura, como diría Díaz Canel, para que se haga ese cambio. Y después ustedes fueron los que pidieron el cambio. Ustedes fueron los que pidieron el cambio. Entonces, los cubanos están en una trampa, pero perfecta. Y digo los cubanos, y bueno, uno lo dice desde fuera, pero no te queda de otra. Entonces no lo va a decir nadie, porque todos los demás lo que dicen es lo contrario. Claro. Y creo que esta labor es infructuosa, porque a muy poca gente esto le abre las entendederas, porque gente con la que he hablado hace un año, hace meses, y su concepto era totalmente diferente, ya piensan igual que los anexionistas. Y si ese muchacho que mataron el otro día fuera un anexionista, te aseguro que ya tuviera una estatua del tamaño de la que tiene Lenin en Washington, en un parque en Miami. Sí, porque Entonces la gente no piensa, el cubano está acostumbrado
a una vida relajada. Y no, ahí sí tienes que morder, porque te espera la mendicidad, te espera la desgracia, tienes que trabajar enfermo, porque el sistema de los Estados Unidos es un sistema inhumano, que ahí no te perdona nadie. Enfermarte es un lujo, es algo que no te puedes permitir, ¿sabes? Y toda esta gente que vive del cuento, claro, a ellos les puede importar tres pepinos porque generan contenido, están diciéndole a los cubanos lo que los cubanos quieren escuchar. Y Efectivamente. entonces se van detrás de esa bola porque el que le metió eso en la cabeza fue Fidel. Fidel fue, coño, brother, yo era un anexionista desde que tenía qué sé yo, desde 10 años por ahí, cuando yo supe lo que era el anexionismo, porque yo era muy loco de la historia de Cuba y lo de la bandera cubana, pero me chocaba. Yo decía, ¿cómo Fidel, que hace lo que le da la gana en este país, no cambia la bandera? ¿Cómo va a permitir que una bandera anexionista sea la bandera que ondee en este país? Pero es que no hay anexionista más grande que Fidel Castro. Fidel Castro nos ha vendido a los Estados Unidos, nos mandó por delante. Y ya ahora lo que queda es que vengan y firmen los papelitos. Además, Cuba tuvo un gobernador estadounidense, allá no me acuerdo si en el 1909, por allá, 12, 13, 13. de 12 a 13, William Taft. este, Taft. y que era de los Skull and Bones. William Es Taft. decir, y casi todos los presidentes de los Estados Unidos, los padres fundadores, toda esa gente han sido esclavistas, masones de alto nivel y esclavistas. Entonces, ¿en qué? Y nada de padres fundadores, todo eso fue un acuerdo con los ingleses. Sí, señor. Igual que lo de los españoles con los Estados Unidos. Esos son acuerdos. Usted ya le toca irse de aquí y le toca entrar a esta gente que estamos preparando para que sea el imperio, para que sustituya a los españoles. Entonces, la gente está equivocada, pero no quieren, no quieren entender, ¿me entiendes? No quieren entender y la mayoría pues está en eso. Es triste, es triste, es triste, es triste ver cómo los cubanos se creen que son, nos creemos. Me voy a poner yo también en ese, nos creemos que sabemos más que nadie, que estamos más, que como estudiamos en escuelas y en universidades aparentemente sin haber pagado lo que se paga aquí, porque aquí en Italia, aquí cuesta. Aquí, después que tú te gradúas en una universidad, que ya te gastaste 10 o 12 mil o 15 mil euros para estudiar, después el título ese, lo que se llama la licencia, el título, ese tú no puedes ejercer. Tienes que pagar entre 10 y 20 mil euros para poder ejercer. O sea que al final, después que tú te metiste 4 años estudiando y pagando, tienes que pagar más para entonces poder demostrar que, una cosa increíble. Es triste como que nosotros nos creemos que no las sabemos todas y entonces que donde quiera que vayamos, compadre, en vez de profesar, ¿no? Digo yo, esa inteligencia a favor de la verdad, porque la verdad es que los cubanos que viven en los Estados Unidos son esclavos, compadre. Y yo tengo muchos amigos que están viendo estos videos y yo lo siento, pero es que ustedes son esclavos de los bancos. Ustedes tienen que vivir con el pie en el estribo y en el acelerador todo el tiempo, porque si encima se ofenden. Además, ellos mismos, la mayoría de los cubanos que están en los Estados Unidos, que hoy en día tienen nuestras edades y un poquito grandes, mucho menos también, vamos a decirlo así, aunque está mal dicho. Esos cubanos, la mayoría, vienen de familias pobres, ¿Y qué les va a ocurrir a esos cubanos? Que si hay ese cambio a sus familiares en Cuba, les van a quitar la casa donde viven, seguro. porque viven en casas robadas. Esa es una cuenta que ninguno ha sacado. Y entonces, cuando lleguen allí y le digan a la madre, óyeme, sale de aquí, ¿dónde vas a estar metida en ese tiempo en que se arregla donde te hacen otra? ¿Sabes? Es que tendría que haber un orden para que estas cosas ocurrieran. Y curiosamente, los Estados Unidos podían ayudar mucho en eso. Y que deberían de hacerlo porque ellos son los responsables de lo que pasa en Cuba. Los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad
En lo que ocurre en Cuba, toda la responsabilidad la tienen ellos. Ellos fueron quienes pusieron a Fidel. Y eso nadie se lo quiere hacer ver. Lo que hacen los cubanos es seguir la corriente. Y nadar contra la corriente nadie quiere. Nadie quiere. De hecho, mira, este muchachito, lo repito otra vez, ese muchacho le hicieron una trampa por estar en contra del anexionismo. Eso puedes estar convencido. Yo oí un discurso de él precioso. Y vamos, ya cuando yo oí el discurso dije, ya yo sé por qué este está muerto. Eso es una trampa, porque eso no lo soportan ni los mismos cubanos, porque la mayoría de los cubanos que tienen micrófono, sobre todo, están allí cumpliendo con esa misión. Eso no es un cuento, incluso le ponen seguidores, le ponen de todo lo que es necesario para darle fama. Mira a Marco Rubio como poco a poco le fueron dando fama, y eso lo ven los cubanos como una inteligencia elevada. Sí. ¿Y en qué ha demostrado la inteligencia? ¿Qué inteligencia es esa? Eso es fama. Y ya la fama pues te ayuda a llegar arriba. ¿Quién no ha conocido gente, millonarios incluso, que son unos mentecatos? Sí. ¿Por qué no tiene nada que ver una cosa con la otra? Le salió bien un negocio y para adelante. ¿Sabe? Entonces la gente no sabe ni qué carajo lo que es inteligente. El otro día... Porque la inteligencia es el provecho que uno saca de las experiencias. Claro. Y Marco Rubio no puede tener experiencia de nada. De nada. Y es una historia fabricada. Además, él mismo ha mentido y hay periódicos. Y no me quiero meter en temas de delito que su familia es acusada. No quiero meterme en eso porque a mí no me gusta entrar en algo por si hipotéticamente fuera a ser calumnia. Mira. Pero vamos. El otro día, creo que ayer, estábamos hablando, Daniela y yo, y precisamente, no exactamente del anexionismo, pero del papel, de los papeles que jugaron simultáneamente, como te gusta a ti esa palabrita, simultáneamente Fidel y Batista, para garantizar que Fidel sobreviviera y Batista también. O sea, sí. Batista cuidaba a Fidel y Fidel cuidaba a Batista. O sea, el ataque, el asalto al cuartel Moncada es una prueba de que Fidel hizo lo imposible porque a Batista no le sucediera nada. Y recíprocamente, Batista hizo lo imposible hasta la amnistía de que Fidel saliera ileso de esa bronca. ¿Viste? No, y no solo eso. ¿Por qué Fidel, que protestaba por todo y conseguía al niño Elián y a los 5 espías, por qué nunca protestó para que le trajeran a Batista para Cuba y que devolviera todo lo que se robó? No podía porque era su padrino, era su mentor. Su protector, sí. Fue su protector y después Fidel se convirtió en el protector de Batista. Hombre, si Batista le regaló a Fidel hasta la flota pesquera, que eso, y entonces queda como que se la regaló Franco, porque estas cosas, a eso le llaman, en los temas estos de espionaje y estas cosas, a ese tipo de cosas le llaman persiana. Sí. Que fíjate que viene de Persia también, ¿no? Persiana. Le llaman a ese tipo de ayuda, como por ejemplo la Unión Soviética mantenía a Cuba, pero eran los Estados Unidos los que mantenían a Cuba a través de la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, gracias a los Estados Unidos, llegó al punto en que llegó, pero no hay muchas cosas que comíamos en Cuba, no las podían recoger en la Unión Soviética. Entonces tú te vas a esperar un barco o 10 barcos llenos de papa de la Unión Soviética para Cuba, porque en Cuba las escuelas, los hospitales, todo estaba funcionando, entre comillas, pero funcionaba. Y vivíamos, era una basura, pero vivíamos y estábamos todos contentos, jugando deportes, haciendo 20 cosas, porque fue lo que nos metieron. ¿Y quién mantenía eso? Los Estados Unidos. Porque éramos sus militares, hasta en la forma en que nos formaban en las escuelas, éramos sus futuros militares y sus futuros anexionistas y todos los locos y todo eso lo crearon ellos. Fíjate que la relación entre Fidel Castro y Batista es una prueba fehaciente del anexionismo. O sea, la relación entre ellos dos es anexionismo puro. Y para garantizarlo,
Ahí está la familia Díaz Balar. O sea, eso es todo cocinado en la misma cazuela, compadre. Yo no sé cómo los cubanos que están en Estados Unidos, con lo inteligentes que son, porque ellos se creen que son genios. Ellos se creen que son genios. Pero hay pocos que tienen luces, pero muy pocos. Perdón. Que tienen luces para entender estas cosas. Más que luces, dignidad. Que luces, dignidad. Cuando yo logro hablar con alguno de mis amigos, oye, Nelson, son 2 minutos, ni 1 minuto. Oye, tú sabes, sí, bueno, ya tú sabes, bro, estoy en la pincha, ya tú sabes, no, van, ya. Persona con la que codo con codo, estoy hablando de personas que inclusive que han vivido en mi casa, que me vean y que me desmientan, Yo no soy un tipo que dice mentira. Oye, compadre, para hablar con personas así es una cosa increíble. Yo digo, cabrero, ¿cómo es posible que en ese país los cubanos se deshumanicen a tal punto? Porque bueno, de amigos míos de verdad, que tengo unos cuantos allí, pocos hacen esto de, se han volcado tan furiosamente al tema del anexionismo que yo no entiendo si es por ganar dinero o es porque son unos indignos. No te lo sé decir. En mi opinión, las dos cosas. Porque yo por ganar dinero no tiro por la borda la dignidad. O sea, pero pienso que ellos lo que ven en eso es un proyecto futuro. Es un proyecto para aprovecharse de un país en ruina, para aprovecharlo y sacarle partido y luego sentirse superiores a los que están allí. También en esto hay una cosa que llama mucho y es porque los seres humanos se mueven por 3 cosas fundamentales: el miedo, el sexo y la comida. Entonces, bueno, estamos de acuerdo que los anexionistas cubanos que viven en Miami, en la Florida, son personas que están completamente disociadas de la realidad. Hombre, eso también se contagia, ¿me entiendes? Cuando tú oyes el que dijo que tanto se repite la mentira hasta que se convierte en verdad, ese no se equivocó. Y entonces esa gente está escuchando eso constantemente. Y son una de las cosas que allí dicen: no, este es el mejor país del mundo. Si tú no has visitado otro, ¿cómo carajo tú vas a decir que ese es el mejor país del mundo? ¿Sabes? Sí. Eso es como comparar una hamburguesa con un jamón pata negra. ¿Me entiendes? Entiendo. Le hablas de un jamón pata negra y puede ser que te llamen hasta racista porque no se enteran de la mitad de la... Sí, claro. Sí, te entiendo. Entonces, estos países de acá de Europa, no se puede Estados Unidos comparar con esto. Yo viví allí y he andado por toda Europa y aquello allí es horrible. Y no hay calidad, los amigos no tienen tiempo, porque no tienen tiempo. Tienen que estar trabajando siempre. En 3 trabajos. ¿Tú sabes lo que es que tú a un trabajo le des tu energía pensando en que te tienes que ir para otro, pero no es otro, y otro más arriba, a llegar a la casa a la 1 de la madrugada, a comer sin ducharte, a acostarte, para levantarte a las 5 de la mañana? El tiempo que pierdes en las carreteras. No, hombre, yo creo que a los cubanos no saben lo que hablan y no saben lo que piensan, y piensan que todo lo que escuchan del gobierno, porque además escuchan solo esas noticias, las noticias de los noticieros norteamericanos, que están todos en manos de los sionistas y del Mossad. O sea, la Fox, la BBC, la ABC, la BBB, todo eso está, el New York Times, el The Post, el Washington Post, todo eso está, la BBC, todo eso está en manos de los sionistas. Entonces ellos están escuchando constantemente las mentiras que les proporcionan todos esos medios de desinformación. Entonces después van a Facebook y hacen el papelazo, porque son unos papelaceros. Yo los he visto o yo los he leído. Pero lo hacen con una eficacia tremenda, ¿viste? Con tremenda eficacia que lo hacen. Y lo curioso no son ellos, sino los seguidores que tienen, dándole la razón, y eres el mejor del mundo por haber dicho esto, y yo anexionista al 100%, Trump, y 100% anexionista y no sé cuántas cosas. A mí yo iba a empezar a cogerle un poquitico a un cierto personaje que tú y yo conocemos, pero compadre,
vi el video que lo que tú hiciste con él y yo dije, coño, es una persona que tiene una cierta inteligencia, que tiene una cierta... Oiga, compadre, me tuve que rápidamente, porque después que vi el video al día siguiente, en mi opinión se metió en un bound incómodo porque él no sabe de lo que está hablando y entonces, sin saber lo que tú estás hablando, ¿cómo tú vas a hacer una pregunta de ese tipo? Ya que mencionamos lo de Irán. ¿Cómo yo le voy a hacer, cómo a mí se me va a ocurrir hacerles a ustedes una pregunta de, bueno, ¿y ustedes creen, quién cree que está ganando esta guerra? Ya cuando yo oigo esa pregunta, yo digo, esta persona no puede ser una persona de cultura. Porque una persona con una cierta, no estoy hablando que sea muy culto, con una cierta cultura, no puede hacer esa pregunta. Porque en primer lugar, en la guerra, la primera víctima es la verdad. Los iraníes no dicen la verdad, igual que no las dicen los israelíes y tampoco los norteamericanos. Yo lo único que hice un video para demostrar que hay un invadido y hay un invasor. Y que llevan 40 años tratando de robarle el petróleo y el gas natural a Irán. Que entre nosotros, y no mucho entre nosotros, es el petróleo y gas natural de más calidad que existe en el mercado. Independientemente de que hay que tener esa región siempre en conflicto perenne y constante. ¿Por qué? Porque todos esos países de la región tienen gas y petróleo. Entonces, compadre, esa persona, que no quiero decir el nombre, no quiero decir por respeto a ti, pero ha hecho un video, compadre, le ha dedicado un video entero a ese argumento sin saber lo que estaba hablando. Pero atención, que esta es otra característica que tienen nuestros amigos connacionales cubanos que viven en Miami. Siempre tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Porque yo no puedo... Sí. Yo no puedo decirte a ti, yo no puedo preguntarte a ti, Nelson Machimbiera, oye, compadre, ¿por qué tú odias tanto a los israelíes? Porque el hecho de que ellos bombardeen, los sionistas bombardeen Gaza y maten miles de niños y ancianos y eso, no por eso hay que odiarlo. Como una persona inteligente te va a decir eso. Bueno, esa persona lo dice así. Y entonces tenemos que separar las cosas. Porque bueno, lo cortés no quita la valiente, compadre. Esa gente son unos genocidas y las cosas hay que llamarlas por su nombre. El que es genocida es genocida. Y entonces, explícame, ¿cómo es posible que los Estados Unidos de Norteamérica, de donde están, hayan llegado a bombardear a Irán, a la otra parte del planeta? Explícame. Como dicen ellos, los cubanos, yo estoy hablando de cubanos que defienden y dicen de que los iraníes se merecen lo que le está pasando porque ellos no van a permitir de que los iraníes le bombardeen su casa, que son los Estados Unidos de América. Pero que bombardeen si los iraníes nunca han dicho que iban a bombardear. Pero entonces escuchan a Donald Trump, que es un mongoloide, porque Donald Trump es un enfermo mental. En mi opinión, ese hombre tiene tara, mírale los ojos. Eso es tara. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Esto ya es conversación entre especialistas que se dedican a la materia del comportamiento del ser humano. El tipo tiene tara, compadre. Porque además dice unas cosas que son, ya estamos ganando la guerra. A Irán le queda poco. Y entonces los imbéciles que escuchan eso van rápidamente para las redes sociales. No, porque le metimos un bombardeo. Sí, bombardearon la isla de Car. Sí, la bombardearon. Pero no le hicieron nada. Le hicieron daño, pero no lograron rendir. Porque el objetivo es que Irán se rinda. Tú hiciste esa invasión para que Irán se rindiera y para que el pueblo se volcara a las calles y hubiera un cambio de régimen. Bueno, eso fue uno de los tantos argumentos. Pero entonces yo lo que no me explico es cubanos que apoyen eso. Pero no solo que lo apoyen, que se conviertan en megáfonos de esta cosa. Entonces es lo mismo con el anexionismo. Vamos a anexionar a Cuba. Hace falta. Y oye, compadre, yo he visto videos de cubanos en la isla pidiendo que le caigan a bombazos a La Habana. Compadre, eso es una cosa que digo, pero tú sabes lo que va a pasar si le caen a bomba a La Habana, a misilazos a La Habana. Entonces, ¿qué cosa es el anexionismo? Para terminar. El anexionismo es algo parásito, eso es parasitismo, ¿no? El querer pegarte al más fuerte, no me acuerdo ahora cómo se le llama a los peces esos que se pegan a los tiburones al lado de la branquia. Se llaman, los limpiapeceras se llaman procostomas. Y esa se llama, porque además la carne es muy rica de ese pescadito, que yo la comí una vez en Matanza, un escabeche te voy a decir cómo se llama el pescado ese, rémora, ¿no es rémora? Bueno, para mí el anexionismo es una enorme, gigantesca paja mental.
Sobre todo el anexionismo de Cuba con los Estados Unidos. Porque yo les repito, y aquí tengo al especialista al lado mío, está aquí lo tengo al lado mío. Ese que ustedes ven ahí es especialista en esto. Que Cuba es una provincia o colonia de los Estados Unidos de América desde oficialmente, no, extraoficialmente, desde 1898. ¿Estoy equivocado? O a lo mejor le dan más para atrás. No. Y el cuño, el Capitolio, en el 1926, es decir, que tiene 100 años en estos días. Estamos hablando, y por eso puede ocurrir con los números de estos animales. El 26 es un número muy importante, el año en que nació Fidel también, o que lo inscribieron, porque esta gente juega con todo eso. También el 26, el día 13, que es el doble 26, toda esa bobería, ellos juegan con todo eso. Entonces, por eso a mí no me extraña que este año en Cuba hayan cambios. Lo que sí estoy seguro es que no tengo otra palabra para utilizar que no sea cagazón, la que se va a formar allí, y que muchos se van a arrepentir de no haber actuado a tiempo, es decir, moverse a tiempo. Tanto los que están en la Florida para ubicar a sus familias en Cuba, en un lugar seguro, donde la gente se haga la comida con las manos y no que la esté esperando a que se la traiga Marco Rubio. ¿Sabes? Marco Rubio se hizo famoso, fue por hablar de un pollo que ellos mandan para Cuba. Y la gente no sabe que ese pollo está lleno de hormonas para crear homosexuales y varias enfermedades más. Tú sabes que ahora que estábamos hablando de eso antes de despedirnos, queridos amigos, es extraño, ahora que tú hablas de lo de los 100 años del Capitolio, del 1926 al 2026, es extraño que también se esté formando tanto run, o sea, que haya tanto, o sea, porque el mismo payaso Trump, primero es extraño que haya puesto a un secretario de Estado cubano, Marco Rubio, que después para humillarlo, para demostrarle todo su desprecio y su odio, porque este Donald Trump es sionista, es nazista, este Donald Trump es fascista, o sea, este tipo está mal de verdad de la cabeza, independientemente de que patológicamente tiene una tara de, no, él es un tipo agresivo, él es un tipo, para demostrarle todo el odio que él siente por Marco Rubio, le regala un par de zapatos grandes y el pobre cubano chicharrón, tracatán, que es Marco Rubio, pues se pone los zapatos y ahora él es el hazmerreír de las redes, es Marco Rubio con los zapatos grandes. ¿Tú no has visto eso? Vi algo de eso, pero no entendí lo que era. Donald Trump le regala a todo su entourage, como se dice, fíjate que estoy usando palabritas de entourage, a todo su equipo, a todos los que lo rodean, le regaló un par de zapatos de una marca determinada, negros, de punta así, medio puntiagudo y eso. Y da la casualidad que Marco Rubio es medio enano y entonces el tipo le regaló un zapato que es un 45, una cosa de esa. Y Marco Rubio, como buen esclavo y buen siervo y tracatán que es, se puso en los par de zapatos y todas las cámaras fueron para los pies de Marco Rubio. Y por ahí hay pero, hombre, dime. Tú de Donald Trump te puedes esperar cualquier cosa. Si le dieron un tiro en la oreja y le quitó los zapatos. Esa fue la bala que dobló la esquina. Porque encima, con lo débil que es una oreja, no cogió a nadie del público. Es que la gente no quiere pensar, compadre. Una bala en un bulto de gente de eso, todavía no es fanático ahí aplaudiendo, una bala pasa una oreja y rompe a otro que esté para allá. No, pero y además, sin embargo el tipo ahí no quedó cicatriz ni nada de eso. No, pero, profe, el tipo se metió abajo de aquello, explotó su bolsita de tinte rojo. Un calibre pequeñito, un calibre 22, vaya, que estamos hablando del más pequeñito, un 22. Además, que con un calibre 22 tú tienes que ponerte más cerca, no la distancia que se inventaron el bárbaro aquel. No. Con un calibre 22 tienes que estar a menos de 100 metros, 100, 150 metros, no más. El tipo estaba lejísimo. Bueno, con un calibre 22 te arranca la oreja, una 22. Te arranca. No el calibre ese que dijeron, te la arranca. Sí, pero como los cubanos empezaron a publicarlo, que Cristo estaba al lado de Trump y que se paró la bala. Sí. El fanatismo es grande, es grande. El fanatismo nos lleva a pedir el anexionismo.
El fanatismo Sí, nos sí, lleva claro. a ser anexionistas. Esa es la definición. A cumplir con los deseos de Fidel. Y entre un anexionista y un comunista, la diferencia para mí no existe. Es decir, Sí, sí. el fanatismo está ahí en lo mismo, ¿no? Y así Ok. que bueno. Bueno, pues, profe, como siempre, un placerazo, un súper placer conversar contigo. Y esto es bueno siempre refrescarlo, chicos, porque nos mantiene, en mi opinión, nos mantiene del lado sano de la historia. En mi opinión, hablar estas cosas así, Sí. a camisa quitada, por lo menos nos mantiene en la parte sana de la historia. Ojalá y nunca tengan que recordarnos por estas cosas que estamos hablando. Pero para eso, Ojalá y todo les salga tan bien, tan perfecto, que nunca tengan que recordarnos. y que ¿Sabes? nosotros estemos equivocados. Sí, es lo que quisiera. Oye, hermano mío, bueno, un abrazo, como siempre, la mejor de las suertes para ti y para tus queridos seres que están contigo. Y bueno, nos vemos en la lucha, en la marcha, Bien. en la marcha. Ahí estamos. Se te quiere. Ahí estamos, Lico. Gracias. Cuídate, Guajiro, cuídate, que de los buenos quedan poco. Sí, señor. Chao. Así que bueno, hasta la próxima. Venga. Chao. Bueno, amigos, esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Muchas gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.